¿Qué tal? Buenas tardes. A continuación vamos a explicar un poco la vida y obra de Moshe Barash, ¿no? Una suerte de introducción a este importante historiador del arte. Bueno, para esto nos vamos a ayudar en gran medida del artículo de Siva Amishai Maisels, que es una discípula de este importante historiador del arte, cuyo artículo se titula In Memoriam, Moshe Barash 1920-2004. Bueno, el artículo señala en un inicio que Moshe Barash bien podría ser considerado el padre de la historia de arte en Israel, hecho reconocido por el propio Estado en 1996 cuando le otorgó el primer premio Israel de Historia del Arte. Recordemos que Moshe Barash va a nacer en Cernovich, Rumanía, en la actual Ucrania, en 1920 y va a morir en Jerusalén en el año 2004. Pero su desarrollo intelectual principalmente lo va a realizar en Israel. Bueno, ganó fama en un primer momento a la edad de 12 años por ser un niño prodigio por sus pinturas abstractas sobre temas judíos, realizando su primera exposición a la edad de los 12 años en Cernovich, y en 1933 sus pinturas se van a exhibir en el 18º Congreso Sionista de Praga y en un salón privado en Boston, después de haber llamado la atención del Dr. Stephen Weiss. Y bueno, uno de sus pinturas, el Moisés de 1934, retratado durante la batalla de Amalek, se encuentra ahora en el Museo de Israel. Al mismo tiempo, a través de extensas lecturas en bibliotecas de toda Europa, aprendió por sí mismo. Moshe Barash era autodidacta y por sí mismo aprendió historia del arte y filosofía. Ya a la edad de 15 años va a publicar su primer libro, que en español puede ser entendido como Los caminos difíciles de la fe, que va a expresar en términos extáticos, ¿no?, de éxtasis y poéticos su profunda creencia en el judaísmo y en el regreso a Sion, ideas que marcaron toda su vida. Más adelante, Moshe Barash continuó desarrollando y combinando su arte con su interés por el judaísmo, la filosofía y la historia a lo largo de su vida. Es así que durante la Segunda Guerra Mundial va a participar en la resistencia, falsificando pasaportes para judíos que intentaban escapar de Europa a través de Rumanía, y luego se va a unir al Ejército Rojo para luchar contra los nazis. Al llegar a Israel en el año 1948, que es a partir de ese momento donde va a desarrollar toda su producción intelectual, así como sus enseñanzas en la universidad, se va a unir a la Guerra de Independencia y también publicó en Abysmal Reflections, Reflexión Abismal, unos dibujos que van a reflejar sus reacciones de sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Moshe Barash continuó pintando durante muchos años, ahora usando colores brillantes, fuertes, así como fuertes contrastes. Bueno, muy pronto sus intereses se van a diversificar y va a enseñar a través de seminarios temas de filosofía y arte. En el año 1956, Barash va a comenzar a impartir cursos de historia del arte en la Universidad Hebrea, inspirado por los trabajos de los principales historiadores del arte del momento, especialmente Erwin Panofsky y Meyer Shapiro, quienes se convirtieron en sus amigos. Profundizó sobre temas de gran importancia en la historia de las ideas y la teoría del arte, para poder comprender la propia obra artística. Aunque su campo preferido va a ser el Renacimiento, sin embargo va a desdeñar la noción de
de que el historiador del arte debe limitarse a un tema, ¿no? Entonces va a escribir y enseñar sobre todos los periodos de la historia del arte, a menudo combinándolos, por ejemplo en el curso Las fuentes clásicas del arte medieval del año 1960. Y bueno, estos cursos que el profesor Barash va a explicar en sus diversas conferencias, le va a llevar a publicar también otra serie de libros, como el de Miguel Ángel en 1961, La imagen del hombre en la historia del arte en 1967 e Introducción al arte del Renacimiento en 1968, para fomentar la traducción de libros también sobre historia del arte al hebreo. Requirió también la participación de otros estudiosos como Mossad Bialik para traducir, en este caso, los principios de la historia del arte de Heinrich Wolfing en 1963, el Homo Ludens de Johann Huizinga en 1984 y las sinagogas medievales de Richard Krauthammer en 1994, a las que Moshe Barash le va a añadir también un estudio introductorio muy perspicaz. Él creía que aunque las universidades requerían que los profesores publicaran para audiencias internacionales, la forma de abrir al público y los estudiantes israelíes al arte era a través de publicaciones en idioma hebreo, y estaba decidido a sentar una base sólida para las publicaciones en este campo. Entonces la inmensa popularidad que cobró sus conferencias en la Universidad Hebrea, algunas clases, señala Siva, contaban con 400 estudiantes. Entonces va a convencer a la Universidad Hebrea de abrir un departamento de Historia del Arte en 1965 bajo su presidencia, y también de permitir capacitar a jóvenes historiadores del arte para enseñar en este departamento. Y bueno, entre los jóvenes profesores señala Siva a Mishai. Ella también era parte de estos jóvenes, ¿no?, ayudantes o asistentes de profesores. Entonces el departamento se hizo popular de forma inmediata, con 130 estudiantes en su primer año y un número similar de estudiantes entrantes durante muchos años a partir de entonces. En lugar de tratar de desarrollar un monopolio, Barash pensó más bien en que la historia del arte debería difundirse en otros departamentos de otras universidades. Entonces ayudó también a formar nuevos proyectos a otros estudiantes, a otros profesores. Participó activamente en la apertura de departamentos de historia del arte en las universidades de Tel Aviv, Haifa, Ben Gurion, cuyos programas se basaron todos en el que había iniciado en Jerusalén por Moshe Barash. Del mismo modo, animó a los estudiantes y colegas a explorar temas en una amplia variedad de campos, incluidos también el tema del arte judío, sintiendo que cada uno debe encontrar las áreas en las que puede contribuir mejor. Después de jubilarse en esta universidad hebrea, continuó, a pesar de sus problemas de salud, enseñando regularmente en otras universidades en Estados Unidos, como la Universidad de Yale o la Universidad de Nueva York. Al mismo tiempo, casi todos los años publicaba libros sobre una gran cantidad de temas que caen en algunas categorías principales abordados por él, especialmente el tema de la iconografía y teoría del arte, en sus aspectos más amplios. Mientras que sus primeros estudios sobre la escultura de los cruzados en Tierra Santa se había centrado principalmente en el estilo, continuó estudiando el arte medieval, pero se concentró en los problemas del icono, la figuración y la representación de Dios. De ahí surge su obra Icono, Estudios en la historia de una idea, de 1992, y también el estudio de la imagen de Dios, Estudios de representación de lo invisible, en 1998. En cierto modo, estas obras
hacen eco de sus primeras deliberaciones sobre Dios, que ya habían empezado en su primer libro, el tema sobre la fe, excepto que ahora se extendían más allá del judaísmo hacia la esfera más cosmopolita del arte y pensamientos cristianos. Esta conexión con sus intereses originales también se puede ver en 3 obras que escribió sobre gestos patéticos y expresión facial. Así tenemos, por ejemplo, el libro Gestos de desesperación en el arte en la Edad Media y el temprano Renacimiento, en 1976, o también el libro Giotto y el lenguaje del gesto, de 1987, que bueno, este fue traducido al español, como tenemos por ejemplo en este caso Giotto y el lenguaje del gesto. Así también tenemos otro libro muy interesante, que es el Imago Hominis, estudios en el lenguaje del arte, del año 1991. Estos temas se remontan a sus preocupaciones en sus primeras pinturas expresionistas, pero los temas ahora se han elevado a un nivel altamente intelectual al analizar el arte religioso occidental y enfatizar las fuentes de estos gestos y expresiones en el arte anterior, a menudo el arte griego. Bueno, estas obras inspirarían un congreso internacional sobre religión y arte y la publicación de un libro denominado Representación en Religión, que se celebró en su honor en Heidelberg, y trató también sobre el arte judío, el arte griego, cristiano, indio y budista, así como sobre los problemas de la imaginería en el arte moderno. El hecho de que un grupo de notables expertos se hayan reunido, ¿no?, es para conmemorar a Moshe Barash, ya nos demuestra el prestigio internacional que había alcanzado este importante historiador del arte en su momento. Otra categoría importante de interés se refería a las teorías sobre el arte, la estética y la historia del arte. Según su discípula Siva, Barash comenzó a publicar en este campo a principios de la década de 1960, con artículos sobre teorías estéticas de Teófilo, de Cristóforo Sorte, así como el tema del color en el pensamiento renacentista. Hacia el año 1977 va a publicar un libro seminal sobre el tema de las teorías históricas del arte hebreo, tales como el libro que en español se puede traducir como El pensamiento del arte en las últimas generaciones, que comenzó como un curso de metodología y todavía sirve a los estudiantes en este campo en la actualidad. Uno de sus libros sobre un tema poco estudiado va a ser el titulado Luz y color en la teoría del arte del Renacimiento italiano, de 1978. Este tema combinó su propio amor por la luz y el color que había mostrado en las pinturas que había hecho en Israel, con su profundo interés en las teorías de los artistas que siempre enfatizó que eran tan importantes como la de los filósofos y críticos del arte. Además, en 3 libros posteriores que forman una serie, Moshe Barash analizó las teorías del arte de Platón hasta Kandinsky, analizando la forma en que interactuaban las ideas de artistas y teóricos. Lejos de ser una compilación de textos, estos libros presentan un claro análisis de desarrollo de las ideas sobre el arte, abarcando temas que van desde el artista y el medio, y unidad y diversidad de las artes visuales, hasta el tema de la pintura abstracta. Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería el primer tomo, Teorías del arte, de Platón a Winkelmann. Tenemos otro libro aquí, tenemos Modernas teorías del arte, también salió en 2 tomos, Modernas teorías del arte. El tomo 1 va de Winkelmann a Baudelaire, y el tomo segundo sería el de este de acá, del impresionismo hasta Kandinsky. En total
representan 3 tomos de su importante aporte en materia de teoría del arte. Señala Siva entonces que podría considerarse 2 textos que representan plenamente la visión del arte en Moshe Barash. Uno de ellos es el titulado El lenguaje del arte, estudios en representación, que es el que tenemos aquí. Creo que no ha sido traducida todavía al español. Este es del año 1997. En esta obra, Barash estudió la forma en que el arte se comunica con el espectador desde el antiguo Egipto hasta nuestros días, y la forma que podemos utilizar para comprenderlo en profundidad. Aquí la fuente del enfoque es la obra de arte misma, y la interpretación depende de varias fuentes diferentes, desde tradiciones de creaciones de imágenes hasta la función y las ideas que el artista desea expresar. Otro texto es el titulado Ceguera, la historia de una imagen mental en el pensamiento occidental, del año 2001. Es una obra que sí se encuentra traducida al español. Y bueno, comienza desde el extremo opuesto del espectro, con una idea de que particularmente es aterradora para los artistas, para quienes la vista es una necesidad primordial, ¿no? Entonces se plantea el problema de la visión de los artistas, rastrea la forma en que esta idea sobre la ceguera ha recibido significado y forma en la cultura occidental desde los antiguos videntes ciegos, pasando por la creencia cristiana de que la sinagoga es ciega, hasta el interés en el siglo XVIII por la forma en que los ciegos perciben el mundo. Aquí el arte se convierte en una ilustración de la forma en que la cultura esboza un concepto. La autora termina señalando que Moshe Barash fue una inspiración constante para sus alumnos, incluido ella misma, debido a la apertura de su mente y la amplitud de sus intereses. Les enseñó, señala, a ver múltiples caras de una obra de arte y a investigar en profundidad la historia del arte, cuestionando constantemente supuestos previos y así poder develar misterios que nadie había podido traspasar. Además, dice la autora, nos animó a buscar muchos campos e ideas nuevas. Murió, ¿no?, con gran lamento en julio del año 2004. No obstante, este autor importante, este historiador del arte, será recordado por mucho tiempo. Bueno, hasta ahí sería esta breve vida y obra de este importante historiador del arte a nivel mundial. Muchas gracias.